días. Te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Y justo en este año, precisamente cuando vemos el conjunto de acontecimientos políticos que enfrentaremos, en realidad lo que está en el centro es, desde el punto de vista de nuestro sistema electoral y político, veremos la efectividad del funcionamiento de las democracias representativas, que como sabemos son hoy las formas predominantes hoy día, y que en ellas las decisiones son tomadas por representantes que deciden lo que los ciudadanos deben hacer como lo que no pueden hacer, y los coaccionan también para que acaten esas decisiones. El significado que damos a la representación es actuar en el mejor interés del público y en el reto de garantizar que los gobiernos funcionen precisamente con base a esos intereses de la sociedad y no de los propios, o no de cierto grupo de presión o de interés. Es que se realizan constantes reformas al Estado. Así me parece que el problema se vuelve más fácil de dilucidar si vemos que en el diseño de las instituciones definimos qué instituciones justo permiten al gobierno gobernar y cuáles consiguen que la sociedad controle a esos gobiernos como su más efectivo contrapeso. En el largo recorrido para lograr ese objetivo, como sabemos, construir normas que garanticen una verdadera representación. Hemos pasado lo mismo por el despotismo, la monarquía e incluso por diversas formas de democracia, hasta llegar al gobierno que hoy llamamos representativo y que está justamente en el centro de 2024 en el principal desafío, la efectividad de la democracia representativa. La estructura de este tipo de gobiernos está caracterizada por los mandatarios, aquellos que gobiernan y que son designados a través de elecciones, donde hay ciudadanos libres para discutir, criticar, para demandar cualquier circunstancia, y no están capacitados al mismo tiempo para ordenar qué hacer al gobierno. Por su lado, el gobierno se encuentra dividido en órganos separados que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede hacer por una constitución, al tiempo que también los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas. Se optó por esta forma de gobierno, esta forma de Estado, preponderantemente porque, al menos en lo teórico, es la que mejor garantiza que los representantes estén en condiciones de gobernar y que los ciudadanos puedan vigilar que lo hagan bien y que pongan a salvo los intereses justo de la sociedad. También me parece que mediante esa evolución política en las formas de gobierno, de democracias, las diversas formas de democracia que hoy conocemos, llegamos a los gobiernos aristocráticos, a los gobiernos también oligárquicos, en los que pocos gobiernan sobre la mayoría, pero la sociedad tiene a su favor, de modo aparente, que sus representantes y gobernantes son electos por ellos en forma periódica, lo que es distintivo en toda democracia, algo así como lo que llamó desde el siglo XVI y que hoy, para bien o para mal, sigue vigente respecto de aquel ensayo de Etienne de la Boétie, ese francés que se preguntaba, y que hoy lo podemos volver a preguntar, por qué las personas, por qué las sociedades siguen eligiendo una y otra vez a sus verdugos. Efectivamente, me parece que la democracia también es representativa porque los gobernantes, de una manera auténtica, con base en instituciones, son electos. Pero incluso para que esto sea así, se requieren condiciones básicas, que las elecciones sean libres, sean disputadas, hoy les llamaríamos competitivas, que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades públicas, con libertades políticas, con libertad de prensa, con libertad de expresión, con cabal respeto a los derechos humanos. Teóricamente esto garantizaría que los representantes y gobernantes actuaran anteponiendo el interés del público, y justo me parece que es en esa perspectiva donde los partidos y los candidatos el año 2024 elaboran propuestas, proyectos de gobierno, y explican a la sociedad en las campañas, el llamado storytelling, la historia que nos van a contar, la forma como positivamente buscan impactar en el bienestar de la sociedad.
Esto impone, me parece, que a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los electores, porque se supone que han de continuar con su carrera política y con base en el resultado de su gestión tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes, aunque también hay que apuntar ese extraordinario libro de Gabriel González Molina, donde plantea que esta campaña, la de 2024, no tendrá mucho que ver con la oferta, es decir, lo que generan como proyectos políticos los candidatos, sino lo que demandan, digamos, los ciudadanos para conocer a quienes se puede todavía convencer que ya es un rubro bastante limitado. Entonces tiene que verse a partir de la demanda, dice González Molina, lo que exigen los ciudadanos de su futuro gobierno. Y me parece que la preocupante realidad también demuestra que las elecciones de ningún modo obligan a los representantes o gobernantes a un buen desempeño, tampoco uno apegado a la voluntad popular, y es claro que la sociedad carece de informes y elementos indispensables para hacer una evaluación gubernamental, y que en último caso, pues a los representantes poco importa esa posibilidad, incluso la amenaza de no votar por ellos nuevamente, a través, por ejemplo, de la reelección o de un nuevo cargo público. Apunta muy bien, me parece, el politólogo Adam Przeworski cuando dice: uno de los problemas del mandato o representación es que digamos, cumplir la palabra rara vez se cumple, toda vez que el nivel de las campañas es muy bajo, carece de un carácter informativo en torno a los proyectos que se emprenden, su vinculación directa con los beneficios que teóricamente recibirá la sociedad. Y en el supuesto de mejores niveles de campaña y de calidad de los candidatos, estos informarían a la sociedad qué políticas aplicarían, las razones que las convierten en una mejor opción, los beneficios que les reportarían, pero de nueva cuenta, nada garantiza que el plan anunciado en campaña sea el mismo que se aplica ya en el poder. Hay que preguntarnos por eso si puede trabajarse en instituciones y leyes que garanticen que los candidatos y el gobierno o el parlamento o el Congreso se mantengan firmes, fieles en torno al compromiso que contraen con la sociedad. Y me parece que otras de las dificultades tienen que ver con que las elecciones deben ser un medio para evaluar a sus representantes, a los gobiernos, y que la sociedad debe echar mano de la evaluación de ese desempeño de esas personas, de esos gobiernos, de esos congresos. Mientras no lo hagamos, seguiremos atorados. En el caso mexicano vemos también el retraso en la efectividad, por ejemplo, del sistema anticorrupción, donde se aprueban legislaciones descafeinadas y se nombran funcionarios proclives al régimen y a la élite del poder. Todos esos problemas los tendremos ahora en marcha en 2024, y me parece que es lamentable que todo cambio legal también e institucional debe depender no solo de la élite, sino también, para que justo sea efectivo, de los ciudadanos. Allí está, me parece, parte del origen de todos nuestros problemas, y que los debemos enfrentar, me parece, y sobre todo gestionar con las elecciones presidenciales de 2024 para que no se quede el tema en la élite política y los ciudadanos decidan si quieren más o quieren menos de este gobierno, Teodoro.